Ok, amigos, estamos en la semana 6. Ahora tenemos un ejercicio de derivada direccional. La derivada direccional nos mide una tasa de variación, pero en una dirección especial. Vamos a leer el enunciado. Ya, el enunciado dice así: un explorador caminando en las cercanías del Polo Norte conoce que la temperatura depende de su posición. La posición está dada por las coordenadas x, y. Ahí tenemos un sistema de coordenadas. El polo norte está en la posición 0, 0. Bien, entonces la temperatura está dada por esa ecuación que ustedes ven ahí, menos 0,05x cuadrado menos 2,5y cuadrado. La temperatura en Celsius depende de la posición. Dice, si el explorador se encuentra en menos 1,4 y se quiere dirigir hacia el mismo polo norte, o sea, mirando hacia el polo norte va a caminar, entonces ahí se define una dirección en la cual se va a mover el explorador. Nos piden cuál es la tasa de variación en esa dirección. Bien, amigos, acá tenemos, solo para aclarar una vez más, las longitudes son en kilómetros y las unidades de la temperatura en Celsius. Cuando el explorador camina dirigiéndose hacia el polo norte, define una dirección en la cual va a variar la posición. Cuando varía la posición, varía la temperatura, porque la temperatura depende de la posición. Entonces es una aplicación típica de derivada direccional. Necesitamos entonces el vector u unitario en la dirección en la que va a variar la posición. Entonces, para hallar el vector u, amigos, no se olviden que u es un vector unitario, ¿ya? El vector u. Vamos a empezar u. Nosotros podemos hallar todo este vector que va desde la posición del explorador en este instante al polo norte. Ese vector es 0, 0, menos 1, 4. Como ustedes saben, restamos la posición final y la inicial. Esto de acá, ustedes saben que me da 1, menos 4. Esto vendría a ser todo el vector que indica la dirección por la cual va a caminar el explorador. Ahora, el vector u no es ese. El vector u es un vector unitario que lo determinamos dividiendo entre el módulo. Ahí está, amigos, entonces ya tenemos el vector unitario. Bien, ya se acabó entonces el cálculo de u. Ahora necesitamos el gradiente de esta función, porque como ya hemos planteado el ejercicio y el mismo ejercicio, la misma pregunta del ejercicio lo hice bien claramente, nos piden la derivada en esta dirección, es decir, la derivada direccional. Necesitamos, por lo tanto, el vector direccional, el vector que indica la dirección de movimiento, de cambio de variables, unitario, y ahora nos falta el gradiente. Entonces acá vamos a hallar el gradiente de t. Entonces el gradiente de esta función, que lo tenemos que evaluar en el punto menos 1, 4. Tenemos que evaluar en el punto menos 1, 4, amigos. Entonces este gradiente será, tenemos la derivada parcial respecto a x. Observen que no es ningún problema calcularla. Ahí está, amigos, la derivada parcial respecto a x, coma, la derivada parcial respecto a y. Ahí está, y eso lo evaluamos en menos 1, 4. Y obtenemos, haciendo los cálculos, 0,1
y en y obtenemos menos 20. Entonces ya tenemos todo lo necesario para calcular la derivada direccional, que se escribe, este es el símbolo de la derivada direccional de la función t en la dirección de u, y además evaluada porque se tiene que evaluar en un punto, en el punto menos 1, 4. Bien, entonces, según la fórmula que poseemos, es el producto escalar del vector que indica la dirección por el gradiente. Claro, el gradiente evaluado en el punto que nos están dando, que es menos 1, 4. Entonces, simplemente procedemos a copiar los vectores, y otro es 0,1, menos 20. Ya, amigos, pasamos a los cálculos. No hay ningún problema con esto. Tengo 80,1 entre raíz de 17, que es más o menos como unos 20, más o menos es numéricamente 20. Le vamos a poner las unidades, porque toda derivada tiene unidades también. Si son magnitudes físicas, es un cociente de 2 unidades, ¿no? Metros por segundo, en este caso Celsius por kilómetro. Si ustedes notan, esta derivada es positiva, lo cual indica, como interpretación física, que cuando este explorador camina en esta dirección, la temperatura está aumentando. En esa dirección. En otras direcciones va a disminuir. Depende de la dirección. El valor de la derivada direccional depende en qué dirección nos movemos. Ese es su sentido principal. Con eso concluimos este ejercicio.